Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la 33ª edición de su programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Imanoya tasque kayanki wauqe panikuna marca maikuna noqapa kuteqa José Gamarra Muñozmi. Aliapa kushikuliami qamkunawam ke programansikchoqa tsenomi kanan qhaliarishun programansikwan. Como les decía en nuestra lengua originaria quechua ancash, estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Hoy es sábado 27 de noviembre del 2021 y estamos en vivo desde la ciudad de Lima, Perú. El día de hoy, como compartíamos a través de nuestras redes sociales, conversaremos sobre una danza importante de nuestro departamento de Ancash, de la zona de los Conchucos. Esta danza es la danza antirruna del distrito de San Luis. Y esto será a través de la agrupación Sumaj Warmis, con su directora Sandra Isidro, quien está con nosotros ya en el estudio, y en breve estaremos conversando con ella sobre esta importante danza de nuestro departamento de Ancash, que así como todas nuestras manifestaciones culturales, tiene mucha historia y tradición detrás. Los invitamos, como siempre, a comentar esta transmisión. Estamos en vivo, son las 11:09 de la mañana. Y compartir también la transmisión para que esta pueda llegar a muchas más personas. Nuestra cultura ancashina está creciendo, tenemos que difundirlo, aún hay mucho pan por rebanar y para eso estamos aquí, para poder difundir nuestra tradición y estar a la altura de todas las regiones de nuestro país. Mencionamos a nuestro primer auspiciador, ellos son Funeraria El Marquino, quienes ofrecen servicios fúnebres para asegurados de salud, AFP, SOAT, empresas privadas y estatales, cremaciones y traslados a nivel nacional. Atención permanente las 24 horas y pueden encontrarlos en Girón San Jorge número 102,
Urbanización San Carlos, Distrito de Comas. Pueden además contactar con su representante Jesús Toledo Sarria al número 996-740-004. Muchas gracias, Funeraria El Marquino, por estar con nosotros una semana más aquí en Promarca. Empezamos nuestro programa con una primera canción de La Marquinita que se llama La Zona de los Conchucos. Vamos a escucharla. Tengo sangre conchucana, qué orgullosa me siento al pisar esta tierra, la zona de los conchucos. Casi muda he quedado porque palabras me faltan para expresar la alegría que siento aquí en mi pecho. En la falda de tu cerro he tenido una caída, luego de un tropezón me levanté de inmediato. Casi te entrego mi vida, a ti mi paño querido, juro nunca olvidarte, pronto estaré a tu lado. El alma de un conchucano, totalmente transparente, tiene su corazón noble, sin complejos ni malicia. Cuando viene a saludarte, dale tu mano sincera, para poder congraciarte, nunca le tengas recelo. Al pie de paño querido, junto al molino de Chini, está el virgacino diciéndole a un chachino cómo se pierden las aguas de este río caudaloso. Nos mira y se retira sin regar nuestra chacra. Dile al conchucano, dile todo lo que quieras, así como Chuquillito tiene corazón de oro. Dile al conchucano, dile todo lo que quieras, así como Chuquillito tiene corazón de oro.
Muy bien, amigos. Vamos ahora a empezar con nuestra secuencia de quechua llamada Quechuam Kanzik. Somos quechua y el día de hoy hemos preparado, como todas las semanas, un aspecto importante de nuestra lengua originaria quechua, que es, como veremos en pantalla, el sufijo cuna. Vamos a ver ahora en pantalla a continuación lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy, el sufijo cuna. Por favor, producción, vamos a proyectar el material. Ahí está, muy bien. El sufijo pluralizador cuna. Estamos trabajando la variante central del quechua Ancash Huaylas, que se habla en nuestro distrito de Marca, y esto en base, como siempre, al libro de gramática quechua Ancash Huaylas de Gary J. Parker. Así que vamos a empezar con ello. Primera lámina, por favor, producción. Así es. El sufijo cuna sirve para poder pluralizar un objeto. ¿Qué quiere decir esto? En castellano, por ejemplo, utilizamos la S para poder pluralizar, hacer algo en plural. Tenemos singular y plural. Por ejemplo, persona, personas. Eso sería el pluralizador en castellano. Sin embargo, en el quechua es similar, pero no es idéntico. Las palabras son distintas y la forma de pluralizar también es diferente. En el quechua no utilizamos la S, sino utilizamos el sufijo cuna. Tenemos, por ejemplo, en pantalla algunas palabras base, algunas raíces como mame, hueta, jaca, marca, jam y tsuri. Esas son las palabras base, que es señora, flor, cuy, pueblo, usted, tú o usted y hijo. Pero si a todas estas raíces les aumentamos el cuna, tenemos, por ejemplo, mame cuna, que sería señoras. Mame cuna. Solamente ustedes aumentan el cuna y ya automáticamente cambió esto a plural. Tenemos también, por ejemplo, hueta, que es flor. Hueta cuna sería flores. Jaca, que es cuy, más cuna, pues es cuyes. Marca, que quiere decir pueblo. Marca cuna sería pueblos. Jam, tú o usted, más cuna sería el pronombre personal ustedes. Tenemos también luego el tsuri, que quiere decir hijo. Tsuri cuna sería hijos. Así que es la forma de cómo pluralizar en el quechua. Vamos a pasar ahora algunos ejemplos en oraciones para poder ir un poco plasmando el uso del mismo. Tenemos allí una oración que dice Tse mama kuna hospital cho uriayan. Esas señoras trabajan en el hospital. Mame, recordemos que es señora, más cuna, señoras. Vamos con el segundo ejemplo, por favor. Ahí está. Chakra chomi, hueta kuna kanmi. Chakra chomi, hueta kuna kanmi. En mi chakra hay flores. Recordemos algo de repente para los que no estamos aún familiarizados con la monoptongación. Tenemos escrito chakra chaumi waita kunakanmi porque es la forma como se escribe en la forma como propone el Ministerio de Educación, pero las variantes en pronunciación son diversas. Entonces nosotros pronunciamos como yo lo estoy diciendo, chakra chomi waita kunakanmi, que es como se dice en el caso de Marca. En mi chakra hay flores. Cuna, recuerden, es para pluralizar. Siguiente ejemplo, por favor. Ajá. Huayiquicho. Jaca kunata ricarja. En tu casa, bicuyes o bicuyes en tu casa. Jaca cuna, cuyes. ¿Por qué vemos un ta al lado de cuna? Porque el ta sirve para poder direccionar la acción de ver. Porque rique o ricai es ver. ¿Y a quién vimos? Pues a los cuyes. Más sencillo no podemos decirlo. Vi cuyes en tu casa. Y tenemos ahí 3 cuycitos listos para ser preparados en un hakakashki. Seguimos, por favor. Ajá. Ceja marca kuna ewa kushaj. Ceja marca kuna ewa kushaj. Me iré a esos pueblos. Marca, justamente la palabra marca, el nombre del pueblo de Marca, parte de esta palabra marca, que es una palabra aymara que pasó al quechua y que significa pueblo, lugar, locación, territorio. Y en el caso de Ancash se utiliza para denominar a pueblo. Pero en otras variantes, sobre todo las sureñas, veremos que ellos emplean la palabra llacta.
Pero eso, si lo decimos quizás en Ancash, no tendría mucho sentido. Pero sí tenemos que emplear sí o sí marca para decir pueblo en el caso de Ancash. Y también parte del quechua central como Huánuco, Pasco y la Sierra de Lima. Seguimos, por favor, producción. Ajá. Plaza Cho, Hamkunawam, Tinkushaj. Me encontraré con ustedes en la plaza. Así que también Hamkuna, recuerden ustedes el pronombre personal que decíamos en el programa número 14, si no me equivoco. También es precisamente con el sufijo kuna para poder pluralizar la segunda persona. Sin embargo, como veremos a continuación, no siempre para poder pluralizar tenemos que usar el kuna. Por ejemplo, cuando ya se indica la cantidad de un objeto, no es necesario emplear el kuna. Sería ya como que repetir que es algo plural. Por ejemplo, tenemos allí algunas palabras base o raíces. Mishi, que es gato. Wayi, que es casa. Aljo, que es perro. Yaku, agua. Y Hocha, que es laguna. Ajá. Pero sin embargo, si por ejemplo decimos ya Ishke Mishi, ya no tenemos que decir Ishke Mishi kuna. Sería ya como que innecesario. Con decir Ishke Mishi, ya estamos diciendo que los gatos son plurales y hay dos. Chuskuwayi, 4 casas. Kima Aljo, 3 perros. Pero tenemos por ejemplo Atska. Atska es demasiado, bastante. Igualmente Atska Yaku, demasiada agua, mucha agua. Ya no es necesario decir Yaku kuna, porque además Yaku, decir muchas aguas tampoco tiene mucho sentido. Y finalmente Pizja Hocha, 5 lagunas. ¿No? Como ven, ya no se está empleando el kuna, pero sin embargo es plural. Así que tengamos ahí en cuenta para el momento de armar nuestras oraciones en quechua. Y ya hemos conocido el día de hoy el sufijo kuna. Así que esto sería todo con la secuencia de quechua. Si no hay algo más por ahí, así. Tenemos este último ejemplo. Recuaycho, Chunca distrito Can. En Recuay hay 10 distritos. ¿Cuáles son? Recuay, Ticapampa, Catac, Pampas Chico, Marca, Guayapampa, Yacjín, Pararín, Tapacocha y Cotaparaco. Esos son los 10 distritos de nuestra provincia de Recuay. Muchas gracias, amigos. Esto ha sido la secuencia de Quechua Mcansi que el día de hoy. Espero que les sirva más adelante a los interesados en aprender nuestra lengua originaria quechua Ancash. Y si la producción me ayuda, tenemos aquí en pantalla 4 señoritas que visten la indumentaria típica de nuestro pueblo de Marca. Ellas son, como decíamos la semana pasada, integrantes de la promoción 2021 de nuestro colegio San Lorenzo de Marca. Es una foto que se tomaron para ProMarca cuando estuvimos hace 2 semanas en nuestra tierra. Vamos a pasar ahora a la segunda canción. Ya en breve estaremos con nuestra invitada. Vamos a escuchar ahora el himno de San Luis. Vamos a verlo. Añoro mi tierra linda, Chayausaní. Como añoro mi tierra linda, Chayausaní. Soy orgulloso sanluisino, nunca te olvidaré. Soy orgulloso sanluisino, nunca te olvidaré. San Luisina, muy temprano no vayas a salir. San Luisina, muy temprano no vayas a salir. El sol se pone celoso y se niega a salir. El sol se pone celoso y se niega a salir. Escucha, San Luisina, para ti, con amor. Agua de Pacha, agua bendita del cielo de caer. Agua de Pacha, agua bendita del cielo de caer.
es agradable como si fuera yo. El agua pura es agradable como si fuera yo. A Misión Cruz te quise llevar para entregarte todo mi amor. Tú no quisiste, no sé por qué, Capulipampa dices mejor. A Misión Cruz te quise llevar para entregarte todo mi amor. Tú no quisiste, no sé por qué, Capulipampa dices mejor. ¡Vamos, Pancoluna! ¡Eso! ¡Eso, Justo Sandoval! ¡Ay, ay, ay! Estamos de retorno aquí en Promarca Radio y Televisión Educativa y ya estamos acompañados por nuestra invitada, la señora Santa Isidro Ramos, con quien conversaremos un poco sobre la danza antirruna de San Luis. Ella es directora de la agrupación Sumahuarmis de San Luis justamente. Y voy a saludarla en nuestra lengua originaria quechua Ancash. Y Manoya Tasquecanqui Mame Santa. ¿Hay que encender el micrófono? Présteme. Listo. Y Manoya Tasquecanqui Mame Santa. Llame, llama ya, Pacuchisha, invitación Nikita, gracias. Muchas gracias a usted también. Y justamente como comentaba el día de hoy, vamos a conversar un poco sobre la danza de antirruna. Justo tenemos aquí una muñequita que nos representa un poco sobre su danza. Conversaremos sobre las mudanzas, sobre los cantos, sobre la vestimenta propiamente. Pero antes quisiera conocer cuál es su relación con San Luis y la provincia de Carlos Fermín Fitzcarral. Bueno, mi relación con provincia Carlos Fermín Fitzcarral, yo soy de la zona, neta San Luisina, soy de distrito de Taulli, caserío de Ulia, he nacido y vivido toda mi infancia, estudié en colegio Carlos Fermín Fitzcarral, soy neta San Luisina. Muy bien, y más o menos nos podría contar quizás un poco de la historia de San Luis, para entrar en contexto brevemente, claro está, sobre San Luis. Bueno, nosotros, San Luis, anteriormente pertenecía a provincia Huari, distrito San Luis, ¿no? Pues a hoy en día, San Luis, después cambió en 1983, provincia San Luis. Y luego, en 1988, se declara provincia Carlos Fermín Fitzcarral, hijo ilustre, ¿no? En honor de un sanluisino, que es un empresario cauchero. Claro, supongo que la danza antirruna se danza en una festividad en específica quizás, pero ¿qué qué festividades en general existen en San Luis? ¿A qué santos de repente celebran o de repente qué tradiciones ancestrales hoy en día se practican? Bueno, esto nosotros festejamos 24 de septiembre Virgen de las Mercedes en adoraciones a los santos, como por ejemplo San Miguelito Arcángel, Señor de Pumayucay, Virgen de Asunción de Chacas. En todas esas festividades son fiestas patronales. Muy bien. Parte importante de de las festividades es la gastronomía. ¿Qué platos típicos se consumen, se preparan en las festividades de San Luis? Bueno, platos típicos pero muy ricos, caldo de carnero con ponche de chicha de jora, picante de cuy, tradicional zarza de lechuga con jamón o puede ser con chancho al horno y chicha de jora. Chocho, empanadas, panes, roscas, muy deliciosos. ¿Y bebidas? Bebidas chicha de jora con su punto. Ay, muy bien. La chicha de jora infaltable en nuestra Infaltable. Infaltable. ¿Quiénes han sido de repente hijos ilustres de San Luis, de la provincia, de repente exponentes artísticos, cantantes, escritores, danzantes, quizás que ustedes nos puedan comentar en esta oportunidad? Yo diría Paso Huanquilla, que es declarado Patrimonio Cultural de la Nación, y también mencionaría al profesor Marco López, que es cantautor neto fiscarralino.
cantautor. Muy bien. Vamos ahora a ver un primer video para tener una idea de cómo se desarrolla la danza de Anti Runa en San Luis y luego ya entraremos a detalle con respecto a la danza. Vamos a verlo. Hemos observado un primer video de la danza Anti-Runa y nuestra amiga Santa ya ha cambiado un poco su vestimenta para estar un poco más, mostrar un poco más a detalle qué compone esto. Pero antes de ello, quisiera preguntarle cómo surge, cuál es el origen de la danza Anti-Runa. Bueno, la danza Anti-Runa es origen incaico pre-inca. La Anti-Runa se compone con 2 guiadores que son varones, 2 guiadores mujeres, una capitana, un capitán y 8 traseras, arpa y violín. Claro, ¿y a quiénes más o menos representan estos personajes?
Nosotros representamos el baile a los santos, a los incas, antiguamente que presentaban bailando, ¿no? Ya a base va cambiando poquito a poco, ¿no? Y más o menos, ¿en qué fechas los Antirruna ejecutan esta danza? ¿En qué festividades? Creo que ya le mencionaba anteriormente, pero ¿hay alguna festividad en específica en que sí o sí están presentes? Sí, en festividades estamos presentes, como te dije, para Virgen de las Mercedes, 24 de septiembre. Eso en San Luis. Sí, en San Luis. Ajá. Y también para Señor de Pumayucay, 14 de septiembre, también pertenece a San Luis. Hizo también 30 de agosto para Virgen Santa Rosa de Colcabamba y para Virgen de Asunción también 15 de agosto en Chacas. Chacas y San Luis llevamos casi los mismos costumbres, mismos bailes y en diversos lugares en sus anexos de provincia de Carlos Fermín Fiscarral. Tan solamente este baile se llevaba antes de las fiestas patronales, pero hoy en día ya estamos bailando en cualquier evento, cualquier festividades. Claro, ya un poco le han cambiado el uso, quizás para hacerlo un poco más versátil, un poco más que siempre se presente la danza, claro. Así y sobre es. todo en estos tiempos de pandemia que no hemos tenido festividades, fiestas patronales, es importante continuar con las danzas, de repente en eventos pequeños como aniversarios, no sé, de clubes departamentales, cumpleaños, etcétera. Quisiera preguntarle qué piezas compone la vestimenta del Antirruna. Pieza por pieza. Sí, la pieza principal, vestimenta de Antirruna, esos son los yautos, ¿no? Este se llama yauto, hecho en pluma de pavos reales, las cintas de multicolores adornados, el shukshu, que viene con cascabeles también adornados con cinta, eso se llama shukshu. Tipo como esta vara. Exactamente, los collares, correas, vestidos bien coloridos. Ajá. Y todo vestimenta es colores muy llamativas. Uh-huh. Me llama la atención el yauco, ¿verdad? Yauto. Yauco. Yauto, sí. En palabra quechua, yauto. Ajá, yauto. ¿Estos serían plumas de pavo real? Exactamente, son de pluma de pavo real, originales. Originales. Y tenemos también acá las flores. Ajá. Y este tipo de... Si no me equivoco, ese tipo de... Sí tiene las cintas, tanto en el pecho, en la mano, todos los flores muy adornados. Y usted me comentaba detrás de cámaras que antiguamente usted vio que era un poquito más austero, ¿verdad? Sí, exactamente. Antes se usaba más sencillo, menos adornos. Bueno, ya son mis diseños que he modificado un poquito, ¿no? Ella viene pues bien adornado, son imperdibles, ya vienen más flores y más cargados las plumas. Antiguamente era menos, sí, pero hoy en día ya lo hemos modificado, se ve mejor, más bonito. Y respecto al vestido, ¿qué tela se emplea para ello? La tela son telas, son telas brocadas, son importadas, ¿no? Es tela como seda. Así es. Y también los collares de perla. Collares de perla hechas por mis manos. ¿Así? Ajá, yo misma los fabrico, todas las correas, todas las collares hechas por mí. ¿Qué mudanzas, coreografías o pasos hay dentro de la danza de Antirruna? Mudanzas de Antirruna tenemos 3 pasos. Iglesia, calle, sacachicha. Iglesia es cuando entramos a la iglesia, adoración, hacer corazón en los santos. Y luego salimos a la calle en procesión y terminando el procesión bailamos calle con los cánticos respectivos, ¿no? Su verso y con los zapateos tradicionales alrededor de la Plaza de Armas, es la calle que se canta para que vean al público, bailamos con público que nos siguen con nuestros cantos que sale desde el fondo de nuestro corazón, muy hermosos, muy lindos. Y luego como tercer paso es sacachicha, que nos vamos a visitar en casa de los mayordomos, en la casa de los alfereces, en casos más importantes, en las autoridades, capitanes de toro. Bueno, esta fiesta viene pues, ¿cómo se llama? Andamos y luego bailamos con los dueños de la casa y la rueda y como al final bailamos aiguayá, que es el costumbre tradicional y nos retiramos con el zapateo.
Me comentaba lo de los cantos. ¿Qué contenido tienen los cantos de Antirruna? Los cantos tiene 3 tiempos que entramos a la iglesia también adorando, indicando a los santos, y luego en la calle también bien especificado. Y a la iglesia no sé si podría cantar algún verso. Por supuesto. Una piecita quizás. A la casa, claro, como ya estoy si le bajamos un visitándote. poquito el fondo musical para que podamos escuchar el canto de nuestra amiga Santa. Gracias. Bueno, no gallami charayamo, señor José tan precioso. No gallami charayamo, señor José tan precioso. En un jardín más hermoso yo me encuentro, señor José, como un lindo clavelito, floreciendo entre las flores, floreciendo entre las flores, floreciendo entre las flores. Muy bien, muy bien. Ese es uno de los cantos, ¿verdad? De Es Antirruna. Antirruna, la visita a la casa. Ujú. La Así. visita a la casa. Muy bien. Y respecto, veíamos en el video la danza de Antirruna. ¿Qué instrumentos pueden acompañar las mudanzas, los bailes de Antirruna? El instrumento nos acompaña arpa, violín y con la música tradicional de Callejón de Conchucos, músicas chuscadas, huaynos. Muy bien, muy bien, muy bien. Actualmente la agrupación Sumas Guarmis de Antirruna, ¿por cuántos o cuántas integrantes la componen? Nosotros somos 17 integrantes, pero lo cual son 3 músicos, 2 violines, una arpa y 14 integrantes, 3 varones y 11 mujeres, 2 guiadoras, que lo que más el baile tiene que guiar con el guiador. Liderar un poco, encaminar Sí, los pasos. Supongo que también así irán en es. pasacalle, quizás en la plaza de armas de repente de San Luis o de Chacas, digo. Sí, exactamente, la guiadora. Bueno, yo de mi grupo soy la guiadora y directora, lo que llevo el baile. Ujú. Muy bien. Vamos a ver ahora, por favor, producción, un segundo video sobre la danza de Antirruna y luego seguiremos conversando un poquito más al respecto.
Señora Santa, ¿qué es lo que hemos observado un poco allí en el video que hemos visto? Hemos observado, es baile calle, hemos entrado con calle, con los cánticos, la rueda, y como le decía, su zapateo es tradicional de Antirruna. La rueda, muy bien. ¿Cómo inicia usted con la agrupación Sumaj Warmis? Bueno, iniciamos de familia, antes sale de familia. Yo vengo ya bailando de mi padre, que ha sido un bailarín, el mejor bailarín que podría decir, que en paz descansa mi padre, de Paso, Huanquilla. Y luego a devoción a San Miguelito Arcángel sacamos el baile. Y pura primas nos juntamos y hemos bailado pues año en año de 2001 seguimos bailando, y nace de familia. El antes viene de pura primas, pero hoy en día ya estamos bailando con otros integrantes de otros pueblitos también ya. Claro, ha pasado de generación en generación hasta llegar a usted, y usted formó la agrupación. Así es, yo promuevo agrupación, y con mi hermana, de verdad, hermana linda, yo sé que estás viendo, con ella llevamos el grupo, es mi mano derecha, le mando un abrazo, y bueno, también todas las primas me acompañan a este baile, todas las integrantes, ¿no? Sin ellos tampoco lo podría hacer este baile. Claro, es importante en realidad el trabajo en equipo, sobre todo en las danzas, como hemos visto, es una danza muy impecable. Como ven, en la señora Santa, ella misma diseña los componentes de la vestimenta, le pone mucha dedicación, mucha paciencia, porque como pueden ver es todo un trabajo esta vestimenta. Así es, nosotros mismos, yo diseño mis vestidos, son mis propios diseños. Todo el vestimento es vestimenta original de Antirruna de San Luis. Para todo tipo de danza, para todo tipo de repente de baile, hay momentos en los que no es sencillo ejecutarlo. ¿Qué limitaciones de repente o dificultades se le han presentado en el camino al momento de sacar adelante esta danza? Sí, ha habido mucho, piedras en el camino. Como le decía, este baile no solamente como es danza tradicional, se bailaba en fiestas patronales. Y bueno, yo dije, ¿cómo no sacar también para que vean más gente, para que vean otros pueblos? Y salí sacando a bailar en otras festividades más. Hoy en día, como le vuelvo a recalcar, ya bailamos en otras festividades, porque esta danza tan solamente es que se bailaba en fiestas patronales, en fiestas más importantes y nada más. Pero hoy en día ya estamos participando en distintas festividades. Muy bien. ¿Ustedes estuvieron en el Pasacalle Ancashino? Sí, hemos estado en Pasacalle Ancashino, muy bonito, lo cual he visto muchas danzas, hermosas danzas que hay de nuestro departamento de Ancash. Muy bien. Sí, nosotros desde Malca estamos aprendiendo cada día a través de este programa la riqueza de nuestra región, la riqueza cultural, la artística, musical, porque somos una sola región, pero somos tan distintos. Inclusive comentábamos un poco antes del programa el quechua, ¿no? Ustedes pronuncian un poco distinto que nosotros, algunas vocales, algunas palabras, algunas consonantes, y nuestra región es muy distinta, es muy rica respecto a ello. ¿Qué acciones viene realizando Sumaj Warmis Antirruna en favor de la cultura, tradiciones y costumbres de Carlos Fermín Fitzcarrald? Bueno, nosotros venimos realizando, siempre difundiendo nuestra tradición, que no se puede perder, ¿no? Venimos ya organizándonos, siempre difundiendo la tradición de nuestro pueblo.
Y ya para ir finalizando un poco esta entrevista, ¿qué mensaje le daría a los niños, jóvenes, adolescentes que de repente, o peruanos en general, respecto a su cultura? ¿Por qué no debemos avergonzarnos de lo nuestro? ¿Y por qué tenemos que ser orgullosos de lo mismo? Bueno, yo daría mensaje a a los niños, a los jóvenes de nuestro Perú profundo, que cultiven nuestra plegaria cultura, que no se debe perder y que sigamos cultivando, difundiendo. Y hay que inculcar a nosotros los mayores, tenemos que inculcar a ellos, enseñar que no se puede perder nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra danza, que es tan lindo, ¿no? Y llevar nuestras costumbres de nuestra tierra. ¿Cómo no decir también que no se puede perder nuestra quechua y que no se debe morir? Me gustaría que nos pueda dar ese mismo mensaje, pero en lengua quechua. ¿Será posible? Quizás. Claro, a ver. Bueno. Tiene ahí todo para que pueda explayarse. A ver si le enfocamos a nuestra invitada. Noga Santa Isidro, Yapeque Huamracunata, Yapeque Runacunata, Niek Yapansin Amapenga Kushun, su quechuancinta, Huaynuncinta, Tushukushun, Fiestanchincho, marca Fiestanchincho, Yapansin Antincinta, Huanquillancinta, Negruncinta, Yapansin, Tushukushun, quechuancinta, parlar ni tanto vestimentum cincunawan. Ama gonga shunso, ama yapeque, ama penga kuyanki, ganogan simpa costumbrincinta, gan departamento de Ancashnincinpa, Tallapa Shumahme. Muy bien. Muy bien, señora Santa, muchas gracias por haberse atrevido a estar el día de hoy aquí en el programa. Usted me comentaba que no es mucho de repente de hablar en cámaras, pero cuando es respecto a nuestra cultura, pues lo vale, es necesario. Y para nosotros es un placer conversar semana a semana con personas que representan a sus distritos orgullosamente y elegantemente ataviados con estos trajes típicos. Muchas gracias nuevamente, señora Santa, por estar aquí con nosotros en este programa. Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos. Éxito en su programa Promarca Joven José. Y yo muy agradecida, muy feliz, contenta, verdad, emocionadísima. No soy mucho a hablar al público, lo hice posible por amor al arte, por amor a mi auntie, porque mi baile nace desde el fondo de mi corazón y vengo bailando desde qué tiempo. Bueno, hasta Dios me dice hasta aquí nomás, seguiremos difundiendo nuestro arte. ¿Y podría mandar mensaje? Sí, por supuesto, todo lo que usted guste. Bueno, mando una manera muy especial a mi única adorada hija Miriam López. Tú eres mi mano derecha, a mi hermana, que es mi sucesora, mi coordinadora del grupo, a todas mis integrantes, a todas mis compañeras, mis integrantes de Antirruna, ¿verdad? No podría estar mencionando nombres, pero ya ustedes, yo creo que por este medio me están viendo, que tenemos que seguir difundiendo. Así que mando un fuerte abrazo, mando también para un gran amigo, Rosel Fiscarral por San Luis, mando saludos a toda mi gente linda. Yo soy Ulia China de corazón, toda mi gente linda de Ulia, que Ulia se encuentra situado a 1 hora de San Luis. Ese es mi barrio donde nací, donde crecí, mi lugar, mi Tauyi lindo. Mi colegio, Carlos Fermín Fiscarral. Mando saludos para toda mi gente linda, todos mis paisanos, chacasinos, colcabambinos. Un fuerte abrazo a toda la familia de Colcabamba, Tauyi, mi hija adorada, unas y otras veces, y mis 2, 3 adorados tesoros hijos que me están viendo. Muy bien, señoras. Igualmente yo le quisiera hacer llegar algunos saludos que tenemos en estos momentos en la transmisión. Nuestro presidente de Promarca Asociación Civil, Orlando Falero Ferrer, felicitaciones a la señorita Santa Isidro por su participación. Igualmente el señor Víctor Guerrero Tafur, vamos por más Santa Isidro en la entrevista. Saludos. Pere Isidro Ramos, vamos hermana, vamos Shuma Guaramis. Ay, verdad, señor Víctor, manda saludos hasta Argentina. Obvio que estarás compartiendo un gran abrazo, nuestro paisano de Vizcas. Un abrazo grande, señor Víctor, para todos. Asimismo agradezco a su director, joven José.
Igualmente, Rosel Fitzcarral, bien Santi Isidro, saludos. Katy Calero, qué bonito, felicidades Santi Isidro Ramos con Tontirruna de San Luis Shumaj Guarmis. Bueno, Katy linda, te debo a ti, tú eres parte del grupo, un abrazo para toda gente linda de Ancón. Rosel, te mando saludos también, Fiscarralino de corazón, a todas que están presentes, todos mis seguidores, toda mi gente linda, yo sé que me aprecian mucho, aprecian el grupo de Antirruna San Luis siempre arriba. Igualmente, Luis Sánchez, felicitaciones para todas las sanluisinas. Eusebio Ávila, arriba Antirruna, señora Santa Isidro. Bueno, señor Eusebio, arriba también, Paso Huanquilla de Chacas. Señor Luis Sánchez, saludos por San Luis. Muy bien, de esa manera finalizamos la entrevista. Nuevamente muchas gracias y nos encontraremos muy pronto, quizás en el siguiente Pasacayancashino, no sé, o luego de repente en San Luis, en Huaraz, no sabemos. Bueno, muchísimas gracias, vuelvo a repetir, muchas gracias por la invitación. Muy bien, mencionamos ahora a nuestro segundo auspiciador. Ellos son Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer, quienes son especialistas en trabajos de drywall, techo de madera, sol y sombra. Les cuento que si van de parte de Promarca tienen un 15% de descuento. Pueden además contactarlos al número 980-190-728. Muchísimas gracias, Construcciones Castillo. La próxima semana ya tenemos la temática preparada. Conversaremos sobre las tradiciones del distrito de Pararín en la provincia de Recuay, departamento de Ancash. Ya presentaremos en la semana a nuestro invitado, quien se conectará desde Pararín vía Zoom con nosotros para compartir un poco de la historia de Pararín, las danzas, la comida, la gastronomía, su quechua, porque también es quechua hablante, así que esto va a ser vía Zoom. Vamos a estar aquí también como siempre para poder compartir al respecto. Y claro está, Pararín es uno de los distritos hermanos de Marca porque todos estamos en la provincia de Recuay. Muchas gracias a todos amigos por su audiencia el día de hoy, por su sintonía y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición. Cuídense mucho, por favor, vacúnense, ya estamos con la tercera dosis a los que les toca. Háganlo por favor, es urgente, es necesario para poder salvar vidas. Cuídense y nos vemos muy pronto. Eguaya. Eguaya.